quiero hoy discutir cuál es el procedimiento que debemos seguir para multiplicar o dividir cantidades y expresar el resultado con el número correcto de cifras significativas. Cabe señalar que ya previamente en mi canal hay dos videos sobre el tema de cifras significativas. Uno donde discuto lo que son las cifras significativas y cómo se determina el número de cifras significativas que tiene una cantidad. Y el otro, donde discuto la regla que debe seguirse cuando sumamos o restamos cantidades y el resultado lo vamos a expresar con el número correcto de cifras significativas. Sin embargo, es necesario ver el caso de la multiplicación y la división por dos razones. Primero, porque la regla es diferente a la de la suma y la resta. Y segundo, porque estas operaciones se presentan con mucha frecuencia en el trabajo de laboratorio, donde medimos algunas cantidades y a partir de ellas tenemos que encontrar otras. Por ejemplo, si vamos a calcular la densidad de un objeto, medimos su masa, medimos su volumen y luego hacemos un cociente de esas cantidades. O si vamos a calcular la diferencia de potencial entre las terminales de una resistencia en el laboratorio de física, por ejemplo, podemos medir la corriente que pasa a través de la resistencia, multiplicamos eso por el valor de la resistencia y eso nos da la diferencia de potencial. Entonces es importante entender cuál es la regla que debemos seguir al multiplicar o dividir cantidades para expresar el resultado con el número correcto de cifras. Lo que dice la regla es lo siguiente: cuando multiplicamos o dividimos dos o más cantidades, el resultado debe expresarse con tantas cifras significativas como la cantidad que menos cifras significativas tiene. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la cantidad 245.26, por ejemplo, y hemos medido, puede representar la variable física que sea, no importa ahora aquí, y tenemos otra cantidad que hemos medido que vale 9.2, por ejemplo, y tenemos que multiplicar esas dos cantidades para obtener alguna otra. ¿Cuál es el resultado que debemos expresar? Lo voy a hacer esta operación con la calculadora, porque cuando trabajamos con la calculadora por lo general, no por lo general, la calculadora no toma en cuenta el número de cifras significativas. Y es muy importante que eso lo hagamos nosotros. Entonces, si yo tengo que multiplicar esas dos cantidades, 245.26, y lo multiplico por 9.2, el resultado que me da la calculadora es 2256.392. Lo voy a escribir aquí. 2256.392. Ese es el resultado de multiplicar esas dos cantidades que están ahí. La pregunta es: ¿con cuántas cifras significativas debo expresar ese resultado? Bueno, veamos aquí. La primera cantidad que tenemos aquí, esta tiene 5 cifras significativas. La segunda cantidad, esta que está aquí, tiene 2 cifras significativas. Pues la regla me dice que yo debo expresar mi resultado con 2 cifras significativas nada más. ¿Cómo lo voy a hacer entonces? Pues tengo que aplicar notación científica. Entonces voy a correr el punto 3 lugares y voy a escribir 2.2, pero como aquí hay un 5 y luego un 6, voy a redondear y lo voy a escribir como 2.3 por 10 a la 13. Esa sería la manera correcta de escribir el resultado, porque hay 2 cifras significativas, que es el número de cifras que tiene la cantidad que menos cifras tiene. Supongamos que ahora en lugar de multiplicar yo quisiera hacer la división de esas dos cantidades. Nuevamente lo hago en la calculadora y si yo divido 245.26 entre 9.2, el resultado que me da es 26 y una enorme cantidad de cifras. La calculadora tiene ese problema, que te da, sobre todo cuando divide, tantas cifras como le caben en la pantalla. El resultado es 26.65
86 y sigo escribiendo, no 2565. Lógicamente, todas esas cifras que están ahí no son significativas y yo debo expresar mi resultado con dos cifras significativas. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que yo voy a escribir esto como 2 puntos, hay un 6, aquí hay otro 6, entonces voy a aproximar a 7, 2.7 por 10 a la 1. Esa es la forma correcta de expresar el resultado. Entonces, ya sea que multiplicamos o que dividamos, el resultado debe venir con tantas cifras significativas como la cantidad que menos cifras tiene. En este caso, la cantidad que menos cifras significativas tiene 2. A este resultado de la multiplicación debe venir con 2 y este resultado de la división debe venir con 2 también. Esa es la regla que debemos seguir. Pero hay un caso más que quiero tratar porque algunas veces genera confusión. Lo voy a hacer aquí para podértelo explicar. Supongamos, por ejemplo, que queremos medir el área de un rectángulo, de un triángulo, por ejemplo. Vamos a hacerlo con el caso de un triángulo, que es donde se ve bien. Yo tengo, por ejemplo, digamos un triángulo acá, y digamos que la base de ese triángulo vale 1.6 metros, por ejemplo, y que la altura vale 1.82 metros. La pregunta es, ¿cuál es el área de ese triángulo que está ahí? Pues sabemos que la fórmula del área es base por altura entre 2. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar 1.26 por 1.82 y eso lo vamos a dividir entre 2. Y el resultado entonces sería el siguiente. Lo voy a hacer nuevamente con la calculadora. Tenemos 1.26 que lo vamos a multiplicar por 1.82 y ese resultado lo dividimos entre 2. Y la calculadora me dice que el área es 1.1466, en este caso metros cuadrados. Aquí viene la pregunta que quiero plantear. ¿Con cuántas cifras significativas debo expresar ese resultado? Si te fijas aquí, la base tiene 3 cifras significativas. La altura tiene 3 cifras significativas. Pero aquí hay un 2, que es una cantidad que tiene una sola cifra. La pregunta es entonces, bueno, de entrada este resultado no es correcto en cuanto al número de cifras significativas, porque aquí hay 5. No puede ser. Pero ¿con cuántas lo expreso? ¿Con 3 o con una sola? La respuesta es con 3 cifras significativas. O sea que el área correcta aquí sería 1.15 metros cuadrados. De esa manera. ¿Por qué? Y eso es lo que te quería comentar. Cuando en una fórmula tenemos una constante, como en este caso el 2, es una constante que se introduce para que la fórmula sea geométricamente correcta, esa constante la tomamos absoluta. No tomamos en cuenta a esa constante para determinar el número de cifras significativas. Aquí lo que define el número de cifras significativas son las medidas de la base y del área. En ninguna fórmula donde una constante interviene, la constante se toma en cuenta para definir el número de cifras significativas. Por tanto, aunque esta cantidad tiene una sola cifra, en realidad eso no importa. Como esta tiene 3 y esta tiene 3, el resultado debe venir con 3 cifras significativas. Espero pues que haya quedado claro lo que es la regla para multiplicar y dividir cantidades expresando su resultado con el número correcto de cifras significativas. Este video que te he mostrado aquí, junto con otros 2 videos más que hay en mi canal, forman ahora un conjunto de 3 videos donde trato el tema de cifras significativas que espero que te sean útiles, sobre todo en tu trabajo en el laboratorio. Ojalá te haya parecido interesante, te haya gustado. Si es así, te invito a que le des like y te pido que me sigas en mi canal, que te suscribas a él.